Entonces uno de los ancianos habló diciendo: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y aquí nos responde. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono y le sirven día y de noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ojo el 16. Ya no tendrán hambre ni sed. Déjame acomodar aquí. Mira, aquí puedo ver más los comentarios. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. O sea, estuvieron sufriendo por hambre y estuvieron sufriendo por sed. El calor del sol ya no los quemó, porque el cordero que está en medio del trono los va a pastorear y va a enjugar toda lágrima. Muy bien. La pregunta, supongo, es quiénes son, ¿verdad? Bueno, creo que la pregunta surge en cuanto al tema de si la iglesia pasa o no por la gran tribulación. Tal pareciera que este pasaje dice que sí. Ok, entonces sí estoy en lo correcto. Ahí va y te cuento. Déjame que te cuente algo, ahora sí, ¿verdad? Te cuento lo siguiente. Debemos ubicar que existe un tema en la teología que se llama las dispensiones o el dispensacionalismo, que básicamente son periodos de tiempo, pero más que periodos, administraciones de Dios a través de la historia para llevar a cabo su plan de salvación. Una dispensación fue la de los tiempos de Adán, las de Abraham, las de Moisés. Hoy estamos viviendo la dispensación llamada la gracia, que comenzó en el día de Pentecostés con 120 personas, 50 días después de la Pascua, cuando Cristo murió en la cruz. A partir de ahí, hasta nuestras fechas, estamos en el tiempo de la gracia. Habiendo dicho esto, dentro de la interpretación dispensacionalista se entiende que existen varios santos, entiéndase santo como los apartados para Dios, para salvación, ¿sí? Y aquí entra el tema de la elección y la predestinación, pero bueno. El punto es que esta multitud se confunde con la iglesia. Existen los santos del Antiguo Testamento como Moisés, como Abraham, como Elías, como David, como Sansón, entre otros. Estos santos del Antiguo Testamento no son los santos de la iglesia. Ojo con eso, y creo que aquí va a haber mayor luz. Los santos del Antiguo Testamento no son la iglesia. La iglesia nace en el Pentecostés, repito, con 120 personas, según el libro de los Hechos. La iglesia, acuérdense que es el cuerpo de Cristo, según Corintios. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿sí? Su cuerpo, por la que Él murió, ¿sí? Y que también por medio de su sangre justificó a los del Antiguo Testamento. Entonces los santos del Antiguo Testamento no son la iglesia, y la iglesia somos nosotros los que estamos viviendo la dispensación de la gracia. Es un tiempo de mucha gracia, efectivamente, de regalo inmerecido. Cuando venga el arrebatamiento, va a existir un montón de gente, de personas que van a pasar por el tiempo de la tribulación, que son la multitud vestida de ropas blancas, que por causa de tu testimonio y de la fe en Jesús, va a haber un avivamiento fuerte en el tiempo de la última semana de Daniel, conocida así en la escatología bíblica, que van a ser perseguidos por su fe. Pero para ese entonces la iglesia ya no está. ¿Por qué? Si te fijas, dice en la Biblia, en el 11, ahí en Apocalipsis 7, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, los 24 que menciona Apocalipsis 4, que son una representación de los 12 del Antiguo Testamento, los patriarcas, y los 12 de la iglesia, pero ya están allá ellos. Y otro grupo es la multitud de ropas blancas. O sea, no son los 24 ancianos que, repito, representan a los creyentes del Antiguo y de la iglesia, ¿sí? Así lo entendemos. Y los 4 seres vivientes, que son, al parecer son querubines, son 4 que están alrededor del trono vigilando la gloria y la presencia de Dios, se posan y adoran. Y es cuando uno de los ancianos, fíjate, uno de los representantes del pueblo de Dios redimido, le dice a Juan que estos
Esta multitud son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, ojo, en resumen, los santos del Antiguo Testamento no son los santos de la iglesia y los santos de la tribulación no son los santos de la iglesia. ¿Vale? Espero haber respondido a esa pregunta. Ok. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 9 lo explica. Y curioso que Tesalonicenses, a ver, vamos a ver, Tesalonicenses, creo que es segunda de Tesalonicenses, ¿no? En vez de primera. A ver, vamos ahí a confirmar. Filipenses, Efesios, Colosenses, 1 y 2 de Timoteo, Hebreos, Tito, aquí están Tesalonicenses. Ahí voy, no se me desesperen. Primera, es correcto, yo había dicho segunda, ¿verdad? Es primera de Tesalonicenses, correcto. Y fíjate que curioso, en el capítulo 5 se habla del día, mira, el título es El Día del Señor, conocido como el Día de Jehová en los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí se habla, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Y habla precisamente cuando Cristo aparezca, antes de que aparezca va a haber una apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado. Sin embargo, curioso que en un capítulo anterior se habla del arrebatamiento antes del día del Señor. Y fíjate que en el capítulo 5, en el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ojo que el contexto está hablando del día del juicio, ¿sí? O el día del Señor, cuando Dios trajo juicio sobre la tierra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Justificados por medio de la fe en Él. ¿Vale?